Pues a lo dicho, saludos a todos. Bienvenidos a esta asignatura de doctrina de la Biblia. Y bueno, decía Olivia que ya todos los que participáis en esta clase se conocéis. Yo no. Así que siempre tengo la sana costumbre de querer identificaros bien y saber de dónde sois, qué hacéis, etcétera, etcétera. A consuelo si ya hemos coincidido en otra clase, también con Olivia, pero bueno, con Fabiola no y con Rodney pues tampoco. Así que me gustaría, aunque sea solo para mí, ya que los demás supongo que conocen tu trasfondo, Fabiola, y cada uno también el del otro, pero me gustaría saber qué es de ti, Fabiola, dónde vives, qué haces. ¿De dónde eres? ¿Qué familia tienes? ¿Qué pretendes con estos cursos? En fin, todo eso. Muy bien. Mi nombre es Fabiola Ondomangue, soy de Guinea Ecuatorial. Vivo en Valencia, España. Conozco ya a Olivia, conozco a Rodney, conozco a María Ángeles, que también es de Guinea, y a través de ella conocí el seminario. Soy una mujer casada, tengo 4 hijos. La mayor de mis hijos tiene ya 22 años y se gradúa el próximo mes. Ha Vaya. terminado ya su carrera y se va a graduar. El Mm, segundo tiene 19 años, el tercero ha cumplido hoy 14 años y la última, que se llama como yo, tiene 11 años. bueno. Mis padres, mis abuelos eran protestantes. Ujú. Yo estoy en Valencia congregando en una iglesia pentecostal después de haber Ujú. pasado por muchas cosas. Sí. Soy operadora de tráfico en Ah, sí. transporte, Ujú. ¿sí? Trabajo de las 8 de la mañana hasta las 6 y es algo que a veces me impide seguir hacer lo que realmente tengo que hacer. O Ya. sea, trabajar menos, Ujú. porque con el trabajo, los niños, la casa, a veces me cuesta, pero ahí voy. Bueno. ¿Y qué más? Estoy en la iglesia, soy diaconisa y tengo un grupo de jóvenes y estoy aquí para aprender, conocer más al Señor, que me encanta, Ujú. y hacer que otras personas le conozcan, si es posible. Bueno. Estupendo, una buena actitud y en realidad es esa la actitud apropiada. Crecer y querer invertir tiempo precisamente en conocer al Señor y todo lo que realmente tiene para nosotros como Así cristianos, es. como hijos suyos. Pues encantado y bienvenida, Fabiola. Gracias. Bueno, Rodney, el famoso Rodney, ¿qué tal? Hola, Primera hola, vez ¿cómo que te estás? veo, así que siempre interrogo. Igualmente. Bueno, interrogo es una manera de un poco abrupta, pero sí, pero siempre eh, conocerte, como le he pedido a Fabiola, de dónde eres, dónde vives, qué haces, qué comes, cuántas deudas tienes, en fin, todas esas cosas. Bueno, eso es broma. Lo último era broma. Pero conocerte, Sí. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, también me alegra estar con algunos conocidos ya con los que estaba en clases anteriores. Bien, yo vivo, bueno, soy de Venezuela, vivo en Colombia desde hace varios años. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo 30 años y bueno, sí, comencé a estudiar en el seminario el año pasado también y bueno, ha sido una experiencia muy, muy buena también, muy interesante. Me atrae mucho como lo que el seminario hace, lo que el seminario está investigando y todo lo que ellos están haciendo. Mm, Me atrajo mucho, por eso quise como comenzar a estudiar. Y bueno, también tengo muchas expectativas con esta materia también. Eh, sí, actualmente me congrego en una iglesia bautista reformada. Sin embargo, pues estoy trabajando en mi ciudad. Estamos mm, trabajando en una pequeña misión de la iglesia de la Comunión Anglicana Ortodoxa también. Entonces, mientras esas cosas van progresando, estamos congregándonos en una iglesia y bueno, teniendo con hermanos ahí. Pero sí, ese es un poquito de. muy bien.
Pues encantado también. ¿Cuántas asignaturas llevas ya aquí en el seminario? Creo que llevo, a ver, llevo cinco asignaturas hasta ahora. Ah, bien, bueno. Ujú. Pues bienvenido también. Y bueno, supongo que ya como habéis coincidido en varias clases con Olivia, por cierto, María, Ángela y Consuelo. ¿Cómo te llamas de los tres? María Ángela, Mi nombre es María Ángela Consuelo Venga Nguema. sí. ¿Y cómo? Como Y así para los amigos, mucho ¿cómo? Consuelo. Consuelo, bien, vale. Bueno, Consuelo, pues de nuevo, bienvenidos todos. Por cierto, te llamas como mi esposa, Consuelo. Bienvenidos y bueno, estamos pues para eh, comenzando esta asignatura. Supongo que ya habéis pasado por digamos, por el sistema, por la página de la asignatura, habéis bajado material, habéis estado, eh, ¿sí? ¿Seguro? Por cierto, un momentito que tengo esto aquí. Bueno, decir que si habéis bajado no sé si lo que hacéis es verlo sobre la marcha, la programación en el sistema, o si habéis bajado la programación. Si se habéis bajado la programación antes de hace 3 o 4 días atrás, recomiendo que la anuléis y bajéis esta nueva, bueno, nueva, no es nueva, solamente que habían algunos fallos en cuanto a entrega de material y para no enredar un poquito, o no enredar la cosa, se ha rectificado y se ha colocado, digamos, la programación nueva. Eh, que como digo, no tiene demasiada diferencia con la otra, solo el cambio con el tema de esas entregas que había que hacer, ¿vale? Entonces, voy a compartir esto. Voy a compartir esto. A ver por dónde seguimos. Por aquí mismo. Vale. Entonces, esta es nuestra programación de la asignatura, que nos va a ocupar 8 semanas. Y suponiendo que la habéis leído y todo lo que realmente conlleva la asignatura en cuanto a peticiones, en cuanto a trabajo, etcétera, etcétera, los días en los que se entregan, etcétera. Eh, También tenemos aquí, yo no sé, en cuanto a los libros de texto requeridos, ¿tenéis todos los libros? Bueno, todos, tampoco son demasiados, son esos dos, básicamente, como libros de texto, aparte de la Biblia. ¿Los tenéis todos? Me gustaría escucharos. Sí, sí, gracias por pasar Vale. el, el de Holland porque no lo encontraba en ningún lado. Bien, ¿alguno ha tenido también problemas por encontrar el de Holland? Que, eh, Porque hubo un tiempo que se vendía por librerías y también digamos, a través de Amazon y alguna que otra plataforma. Pero parece ser que no sé, que ha decrecido o bien el interés. El caso es que parece que había cierto problema por encontrarlo. ¿Vosotros lo habéis encontrado así o habéis tirado del material que hemos colgado en estos días? Yo solo tengo el material que habéis colgado. Vale, muy bien. El otro libro de cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios lo tenéis también, ¿verdad? Todavía no lo tengo. ¿No? ¿Lo tienes solicitado? ¿Estás en ello? Yo Estoy lo en ello. tengo, yo lo tengo en PDF y puedo pasarlo. Ah, vale, Bueno, gracias. muy bien. Estupendo. Bueno, pues esos son los libros. Entendiendo que ya tenéis los libros, podéis disponer de él. Cada semana estaremos entregando, pero forma parte también
del manual de bibliología de Holland en cuanto a los apuntes que se van a entregar también cada semana, que forma parte igualmente de eso. Aquí tenemos todo lo que sería digamos, la meta de este curso, que también supongo que lo habréis repasado. Y después tenemos en la tercera página los requisitos y las asignaciones del curso, que son las que realmente estaréis entregando cada semana, cada semana. Entonces, aquí está proporcionado en cuanto a la nota que se recibe del 100% o del 1000%, depende cómo sea pero en cualquier caso, el informe de lectura y la participación en clase, la asistencia en clase, tienen un 20% del total de la nota. Después hay un segundo apartado que son los resúmenes doctrinales, que son 10 de todo lo que es los 10 temas propios de bibliología. Y ahí están los 10 que cada semana entregaréis. Hay semanas que entregaréis, como hoy, que deberéis de entregar el de naturaleza de la Biblia. Hay semanas que solo se entregan uno y hay 2 semanas en las cuales ahí se entregan 2, ¿vale? Está igualmente reflejado en cada semana. Y estos son entregas que se deben de hacer pues justo cuando comienza esta misma clase, ¿vale? Entonces se entiende que, bueno, voy a pasar a eso ahora, pero vamos a terminar con esto. Entonces, en cuanto a los resúmenes doctrinales, lo que se pide es algo básico, pero que tiene que ver lógicamente con lo que realmente estamos pidiendo, que es el contenido de lo que es la doctrina, en este caso de la naturaleza de la Biblia, la revelación, la inspiración, cada uno por su lado. Entonces ahí lo que pedimos es concentrarse en esos temas, no irse por otro lado, concentrarse en cada uno de esos temas y redactar 2 páginas de cada resumen. Y esas 2 páginas de cada resumen, como bien sabéis, pueden ser, de hecho, deben ser 2 páginas a doble espacio, con lo cual el contenido pues, va a ser fácil de redactar, no es demasiado voluminoso. Y ahí tenéis, si ya estáis en varias clases, ya sabéis cómo es realmente la dinámica en cuanto a la entrega de trabajo de tipo teológico, que es la que pedimos como seminario, ¿vale? Entonces, eso será el 40% de la nota, la entrega total de eso, ¿eh? Son 10 resúmenes, cada uno tiene un puntaje proporcional a ese 40%, ¿vale? Entonces, proyecto de investigación final, le llamamos eso al último trabajo, que si ya lo habéis leído, pues supongo que igual tenéis alguna pregunta, lo cual lógicamente vamos a responder. Y se trata de hacer un proyecto final para entregarle en la última clase, un proyecto final de investigación de un tema relacionado, digamos, con la bibliología. Y ese tema puede ser algunos de los que estamos proponiendo ahí, en cuanto a esos que son temas que pueden, de alguna manera, eh, requieren posiblemente alguna explicación añadida, y ahí están algunos de ellos. Hay tanto como 2, 4, 5, 8, 8 temas, perdón, 7 temas, y podéis escoger cada uno de ellos, o sea, uno de toda esa serie, y hacer vuestro trabajo en base a eso, ¿vale? Si se encontráis con alguna dificultad, espero que no, en alguno de esos temas y queréis proponer alguno en concreto de bibliología, pues me lo decís y, bueno, evaluamos y sencillamente, pues, bueno, podéis ir trabajando, recopilando material, etcétera, 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 a lo largo de todas estas semanas, de las lecturas que hacéis, de las clases que damos, podéis ir recopilando material para después teniendo en mente, y de ahí el que siempre diga al principio de cada clase, que es bueno que elijáis ya ese tema final, para que teniendo en mente cuál es el tema que queréis hacer,
pues eso conforme van pasando las semanas y vais estudiando y vais recopilando ese material, pues puede ayudaros identificando lo que queréis hacer, pues digamos, amontonar, valga el palabra, amontonar ese material para después poder confeccionar y estudiar y finalizar y trabajar en ese proyecto final. ¿Vale? Entonces, en este sentido, la composición, si bien los trabajos semanales de los resúmenes doctrinales son de 2 páginas, el último trabajo, será de unas 8 páginas, de 8 o 10 páginas. Eh, igualmente, a doble espacio, y bueno, esas 8 o 10 páginas son sin contar la portada, el índice, la bibliografía. Espero que en todo esto ya estéis ya también habituados a entregar los trabajos de una manera más correcta, ¿vale? Entonces, aquí decimos que cada estudiante debe aprovecharse del uso de cualquier biblioteca teológica a su disposición, sea de la iglesia, de un amigo, de un pastor, etc. También se puede consultar internet. Cualquier cosa de ese tipo y que se vaya a usar en el trabajo debe reflejarse, como es normal, con una nota a pie de página para que se sepa de dónde se ha sacado o de dónde se está referenciando ese, digamos, esa conclusión a la que se está llegando en el trabajo que hacéis. ¿Vale? Entonces, preguntas en este sentido. ¿Está todo claro en cuanto a los resúmenes doctrinales y el proyecto de investigación final? ¿El que calla otorga o se habéis quedado mudos o algo así? Bueno, los resúmenes doctrinales están basados más o menos en el libro de texto o es también un poco de investigación. Bueno, por supuesto, porque lo que no se puede hacer, los libros que tenéis sería suficiente para poder hacer y redactar no solamente 2 páginas de cada resumen, sino muchísimo más. Pero no se trataría de copia y pega, ni mucho menos. Ya sabéis que eso está totalmente prohibido. Sí se trata, lógicamente, cuando estudiáis el tema y ese tema, lógicamente, derivará en querer profundizar en otros libros que tengáis de teología o de teología sistemática que seguramente ya tenéis por haber estado en otras clases, en otros cursos, y ya lo tenéis. Entonces, es un tema propiamente de teología, con lo cual posiblemente los libros de teología que tengáis pues podéis abundar todo eso. Se trata de hacer un estudio de todo lo que se propone, en este caso incluido también los libros de texto, y poder hacer una redacción vuestra, de vuestras propias conclusiones, de lo que habéis estudiado, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, vale todas esas referencias, todos esos libros, pero no se Vale, trata de copiar literalmente. vale, que no he entregado la primera porque quería preguntar antes de entregarla. Muy bien, pues se trata de eso. ¿Vale? Vale. ¿Lo tenéis claro? ¿Todos? ¿Sí? Parece que sí. Bueno, Consuelo se nos ha ido. ¿Ha huido o qué ha hecho ella? Ah, está aquí. Sí, creo que tiene la cámara apagada, pero ella tiene cobertura. Sí, bueno, Vale. ya está Consuelo ahí. Bueno, todo bien entonces, Consuelo, si has oído todo lo que hemos dicho, no hay ningún problema, ¿verdad? En entender todo lo que esperamos de vosotros, ¿verdad? Tienes el micrófono cerrado. ¿Está bien? Bueno, he perdido conexión, es que mi red está molestando un poco. Muy bien, bueno, estupendo. Entonces, si todo lo tenemos claro, mejor que mejor, cada semana estaremos esperando vuestros trabajos. En este sentido, bueno, ya lo decíamos, siempre lo avisamos al principio de la programación. Hay trabajos previos, que son los que habréis hecho en esta semana para poder entregar hoy, que corresponden a esta primera clase. El hecho de que lo hagamos así, al menos personalmente me gusta hacerlo así,
es que ya habéis trabajado a lo largo de la semana en un tema en el cual hoy o cada vez que toque la clase, pues se va a prácticamente a profundizar, con lo cual surgirá pues interés en parte por lo que se ha estudiado ya vosotros, el trabajo que hayáis hecho, y se puede igualmente compartir en clase cualquier ampliación, pregunta en este sentido, ¿vale? Y esa es la razón por la que lo hacemos de esta manera. En este sentido, aquí tenemos el calendario. El calendario del curso se supone que está lo suficientemente claro como para entenderlo. Y en esta, aquí tenemos la programación de la sesión, como se puede ver. Esto es lo que estamos dando hoy, ¿vale? Presentación, oraremos ahora, panorama del curso. Revisión de los trabajos, esto lo hago después, lógicamente, de que acabe la clase, conforme lo hayáis entregado. Y el tema de la sesión es este. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en esta semana? O sea, en el día de hoy, que entreguéis el resumen doctrinal, en este caso, de la naturaleza de la Biblia. Ahí viene el valor de cada trabajo. Y eso en esta columna. Y en esta otra, lo que bien dice son los trabajos previos a la sesión, que es prácticamente lo mismo que se espera para el día Y aquí tenéis la lectura, en este caso, de los libros, las páginas que abarca, lo que tenéis que leer, y bueno, y de esa manera, pues también a partir de ahí, de los demás estudios que hagáis, pues redactar ese resumen, etcétera, ¿vale? Y así sucesivamente cada semana, cada semana. De manera que tenemos todas las sesiones con diferentes temas de la bibliología, pero que todos vamos esperando los trabajos adecuados al tema que toca ¿vale? Entonces, por ejemplo, en lo que decía, la semana del 1 al 4 solamente tenéis que entregar, como podéis ver ahí, un tema de bibliología. La semana 5 tenéis que entregar dos trabajos. Uno de ellos es la canonicidad de la Biblia, que ya estaremos dando ese tema en su momento, y otro trabajo, otras dos páginas diferentes para el tema de la preservación y transmisión de la Biblia. Por favor, entregarlos separados, ¿vale? No, aunque estén juntos ahí, pero entregar las dos páginas propias para canonicidad y otras dos páginas, eso sí, ahora que incluya la preservación y transmisión de la Biblia, ¿vale? Eso en cuanto a la semana 5, que coincide que serán dos entregas de trabajo. Y de esa manera, después llegamos igualmente a la semana 7 y volvemos a entregar dos trabajos. De esta manera, entre las 8 semanas, que se entrega uno cada uno, y estos dos días de la semana que se entregan dos más, tenemos los 10 que completan todo lo que es los temas que incluye la bibliología. ¿Vale? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Todo está bien? Todo está bien. Vale. Bueno, aquí no acaba la cosa. Bueno, acaba en cuanto a tareas, en cuanto a lo que... Pero la página siguiente, la página 7, nos encontramos con lo que es política de asistencia e integridad académica, que supongo que la habéis leído. No está ahí tampoco por rellenar espacio, sino para que... Entonces aquí se marca un poco la pauta en cuanto a cómo se debe de entregar el trabajo, etc. A ver, Consuelo. No he entendido muy bien el párrafo, la página donde acabamos de pasar. O sea que antes de la clase, o sea, el día de la clase, tendremos que estar entregando un resumen y después el informe de lectura, ¿verdad? Correcto, sí. El informe de lectura será muy simple.
El informe de lectura es, en realidad, no estamos haciendo como en otras ocasiones, o dependiendo de los trabajos, para no hacer más carga de trabajo, no estamos pidiendo que se haga un resumen de lo que se haya leído, de lo que se haya leído, sino solamente es una declaración en el cual, bueno, los que habéis asistido a mis clases y a otras clases, supongo que también lo tienen igual. Es solamente cuando entréis ahí en el apartado, solamente tenéis que decir, he leído el 100%, el 75%, el 50% o tal. Y está ahí marcado, solamente tenéis que clicar una opción y ya está, y entregarlo. Entonces, es una acción que, lógicamente, estamos confiando en la rectitud moral de cada uno de vosotros, entendiendo que lo que se está diciendo ahí, pues es lo correcto que se ha hecho. O sea, se ha leído todo o se ha leído en parte, etcétera, etcétera. En otras ocasiones sí hemos pedido un resumen de lectura, pero no, en esta ocasión no. Entiendo que con los trabajos que se han mandado de redacción de cada semana y el trabajo final, no hay que cargar más el trabajo de cada uno haciendo un resumen de los libros de texto. ¿Está bien, Consuelo? Consuelo, dinos algo. ¿Está bien? Consuelo se ha quedado metida en el congelador. Bueno, espero que sí, que esté bien. Muy bien, bueno, entonces, como decía, pues aquí tenemos en la política de asistencia, entendiendo, pues bueno, todos los detalles que comporta una asignatura que en nuestro caso es online y que por lo tanto habrá momentos posiblemente, es deseable que no lo haya, pero si en algún momento, por alguna circunstancia, por fuerza siempre mayor, por eso por favor leer esta página 7, no se pudiera asistir a la clase, entonces sería obligatorio para que cuente como asistencia el que podáis hacer una redacción, y ahora sí, si no asistís a clase, una redacción de una página por cada hora de vídeo, que en este caso son dos, por cada hora de vídeo de la clase, resumiendo qué es lo que se ha dicho en la clase. Eso en caso de no asistir. En caso de que no se haga y no se acuda a la clase, pues lógicamente hay una merma bastante grande en cuanto a la nota y si ocurre 2 semanas consecutivas eso mismo de ausencia sin consultar con el profesor y decir qué ha pasado y sin hacer los trabajos equivalentes, pues lógicamente en algún caso podría prácticamente aplicarse lo que sería el despido de la asignatura. Así que por favor, tomar en cuenta esto es, ¿eh? Y para que podáis manejar vuestro tiempo con toda bueno, pues la mejor manera, ¿vale? Bueno, y ya por lo demás, integridad académica, bueno, ya se sabe. Por favor, leer esta página 7 también, ¿vale? Muy bien. Entonces creo que en cuanto a presentación del curso y lo que esperamos, ha quedado todo claro para todos. No hay nada más, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo para poder sumergirnos en todo lo que tiene que ver esta magna tarea de profundizar en lo que la Biblia dice y enseña acerca de la persona de Dios y también de nosotros. Oramos. Soberano Señor, muchas gracias por concedernos este tiempo, Señor, de libertad, al menos acá, para poder profundizar en tu palabra. Cuán bueno y delicioso, Señor, es poder sumergirnos en tu palabra, una palabra dada por ti, Señor, para que conozcamos la realidad de la que tú nos enseñas en cuanto a lo que realmente somos, en cuanto a lo que necesitamos y sobre todo en cuanto a ti, en cuanto a tu gracia, tu salvación. Señor, cuánta gratitud, Señor, debemos
y por esta oportunidad, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, para que a lo largo de este tiempo sea un tiempo de bendición, sea un tiempo de crecimiento, sea un tiempo, Señor, en el cual cada semana vayamos creciendo en esa gracia y conocimiento que permite el hecho de que creamos en tu palabra, Señor, y sea la consecuencia que realmente necesitamos, ese crecimiento, Señor. Así que de nuevo, muchas gracias, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, esta clase, y te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes en todo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, pues tenemos, ¿qué tenemos? Vamos a compartir algo acá. Vamos a compartir, ¿qué compartimos? Bueno, bueno, aquí tenemos nuestra primera diapositiva que tiene que ver con con nuestro curso y un versículo que pertenece a Job, capítulo 11, versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y esta es una pregunta que hizo, creo que sabéis, Zofar, amigo, sí, amigo se puede decir, amigo de Job. Y alguien puede considerar presuntuoso que hombres, que seres finitos, pretendamos ser capaces de conocer a un Dios realmente infinito. Y ciertamente en este caso, esta pregunta, Zofar el Naamita, pues preguntó, o amonestó, podríamos decir, a Job de esta manera. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más allá de los cielos, dice el texto. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo conocerás? Y hay cierta verdad en estas palabras. Por cuanto Dios es infinito, Dios es trascendente, Dios se hallaría, por lo tanto, podríamos decir para siempre, más allá de nuestra capacidad de descubrirlo, más allá de nuestra capacidad de conocerlo, si Él decidiera permanecer oculto de nosotros. Pero ese no ha sido el caso. Ese no ha sido su propósito, nunca lo fue. Dios quiere realmente que nosotros le conozcamos. Y por eso Él se ha revelado a sí mismo, a nosotros. Y aunque también es cierto que no tendremos nunca ese conocimiento completo de Dios, entre otras cosas porque Dios es incomprensible, lo cierto es que el proceso comienza con el hecho de reconocer que Dios se ha revelado y lo que tenemos en nuestras manos en cuanto a la Biblia es precisamente esa revelación. Y Dios se ha revelado, el proceso de esa revelación eh, comienza con conocer su persona, con conocer su verdad, con conocer su voluntad de lo que Él ha mostrado a los seres humanos. Él después continúa con el hecho de inspiración para que podamos comprender y entender lo que Él ha escrito. Y esa inspiración es la influencia de Dios, por decirlo así, a través de la cual Dios garantiza que aquellos que reciben la revelación de Dios, que no olvidemos, y hablaremos de eso, que es una revelación especial, pues que digamos que se pueda transmitir con exactitud al resto de nosotros. Y todo ese proceso culmina, por decirlo así, con la producción de una colección de documentos escritos que son absolutamente exactos, divinamente autoritativos, y es a esa colección de documentos que nosotros llamamos la Biblia. La Biblia. Y el contenido
digamos, de todo lo que vamos a hacer a lo largo de este curso, básicamente es un apartado dentro de lo que es la teología sistemática, que está incluido en todo lo que es esa teología sistemática y que nosotros llamamos bibliología. Y no es otra cosa que un estudio de lo que la Biblia enseña acerca de sí misma y en cuanto a la revelación que Dios ha dado por medio de ella. Entonces ahí vamos a encontrar, como ya hemos repasado, lo que vamos a ver cada semana en cuanto a la revelación, la inspiración, la inerrancia, la autoridad de la Biblia, el canon, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de lo que vamos a ver en cuanto a lo que dice la Biblia. Por otro lado, aquí tenemos, cuando hablamos de la Biblia, hablamos prácticamente de algo que nos es muy conocido, precisamente por nuestra parte, en cuanto a lo que significa Biblia, y posiblemente ya lo habéis estado viendo, estudiando, oyendo más de una vez, que esa palabra se deriva a través del latín, de la palabra biblios, de la palabra libros, que se refiere específicamente cuando nosotros decimos que es la Biblia, estamos hablando de un compendio de los libros que la Iglesia cristiana reconoce como canónicos. Y el uso, digamos, cristiano, el uso más temprano que se conoce en este sentido, pues ya lo hizo en el siglo II, pues eh, Clemente, en este caso Clemente de Roma, fue el que utilizó ese. Y de ahí entonces entendemos todo lo que se nos dice en ese compendio y bueno, y debemos de entender también de que cuando hablamos de Biblia, no estamos hablando, siempre que mencionamos la Biblia, para nosotros es algo muy cierto que queda dentro de lo que es nuestro apartado en cuanto a la fe, en cuanto a lo que Dios ha escrito para nosotros por medio de las escrituras, pero lo cierto es que esa palabra o ese término se ha usado muchísimas veces como el término de iglesia, por ejemplo, que no corresponde exclusivamente, sino que es un término más general que se ha usado a lo largo del tiempo como un compendio de libros, etcétera, etcétera. Entonces, el término sinónimo, digamos, de Biblia en los escritos es lo que encontramos, que muchas veces se menciona también en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, en cuanto a los escritos o las escrituras, y es usado con frecuencia en el Nuevo Testamento para indicar los documentos que precisamente tienen que ver con el Antiguo Testamento, o bien en su totalidad, o bien en parte. Por ejemplo, en Mateo el Señor está diciéndole allí a los fariseos, ¿nunca leísteis las Escrituras? Y se está refiriendo lógicamente a todo el apartado del Antiguo Testamento. En ese pasaje paralelo de Marcos capítulo 12, si bien en Mateo lo habla en plural, las Escrituras, en el pasaje paralelo de Marcos capítulo 12, allí nos encontramos con el singular, refiriéndose a ese mismo texto y dice allí, ni aún esta escritura habéis leído. De manera que esa terminología abunda en las escrituras, valga la redundancia, para hablar de sí mismo. Entonces, habla también en otras partes de sagradas escrituras. También Pablo, por ejemplo, está hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera. De manera que todas las epístolas de Pablo, como bien dice Pedro y él recuerda en una de sus cartas, y él menciona allí, que todas las demás escrituras de Pablo, él lo menciona en el en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, en la que dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que nos encontramos que el término escrituras
el término Biblia, el término escritos, en este caso, pues son bastante recurrentes, sobre todo lo que es en el Nuevo Testamento. En cuanto pasar aquí. Cuando hablamos de Antiguo y del Nuevo Testamento, y de nuevo, quizá consideramos algo que ya realmente sabéis, pero es bueno a modo de introducción en este primer apartado de la Biblia, pues decir que cuando hablamos de testamento, esa palabra en sí, cuando estamos designando tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estamos refiriéndonos a las dos divisiones que encontramos en la Escritura y que va desde el término, pues desde el principio, desde Génesis hasta, en este caso, hasta Apocalipsis. Y ahí también aparece en muchos lugares el tema pacto en lugar de testamento. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 31, allí se predice un nuevo pacto, el cual reemplazará al que Dios hizo con Israel en el desierto. Él dice allí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. De manera que ese término es ambivalente, testamento, pacto. ¿Mm? Entonces, los escritores del Nuevo Testamento ven en el cumplimiento de la profecía del nuevo pacto, en el nuevo, digamos, orden inaugurado por la obra de Cristo, sus propias palabras, ¿no? En cuanto a la institución de ese nuevo testamento, de ese nuevo pacto. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y de esa manera da la autoridad para poder interpretar, digamos, ese término, pacto, testamento, etcétera. Por otro lado, los libros del Antiguo Testamento entonces se llamaban así debido precisamente a una asociación cercana con la historia del Antiguo Pacto. Los libros del Nuevo Testamento se llaman así debido a que son los documentos en que se funda el Nuevo Pacto. De manera que un enfoque a nuestro uso común del término Antiguo Testamento aparece, por ejemplo, en 2 de Corintios, cuando Pablo, allí en capítulo 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, aquí menciona el eso, aunque probablemente Pablo se refiere lógicamente a la ley, que es a la base del Antiguo Pacto, más que a todo el volumen de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas. Los cristianos usaron en general los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para las dos colecciones de libros y empezó a usarse durante la última parte del siglo II. Y en este caso, ya Tertuliano, él tradujo ya, por decirlo así, ese documento y ya lo empezó a llamar de esa. La última palabra fue la que realmente se ha ido perdiendo también en muchos casos, puesto que las dos partes de la Biblia no son testamentos en el uso común del término, sino que han habido, digamos, a lo largo de la historia una denominación, por decirlo así, en algunos casos un poco diferente a otros. Entonces, eso en cuanto al establecimiento o la distinción del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. En cuanto al Antiguo Testamento, decir que en la Biblia hebrea los libros están ordenados en tres divisiones, que son las que tenemos ahí. La ley, los profetas y los escritos. Como bien sabéis, la ley consta del Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Los profetas se dividen en dos subdivisiones,
los primeros profetas, que son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y ahí habla también de los últimos profetas. Que me estorbe. Esto es. Entonces, ahí tenemos el libro de los 12 profetas y los escritos contienen el resto de los libros. Primero se encuentran los Salmos, Proverbios, como vemos ahí, y Job, y luego los 5 rollos que son el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y finalmente están ahí incorporados Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Vale, esto no concuerda con los 39 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Y lo cierto es que tradicionalmente se considera que el total es 24, que son estos que aparecen ahí, pero estos 24 corresponden exactamente a nuestro cómputo, digamos, de 39 libros, puesto que en el último relación en cuanto a los profetas menores, ahí solamente está la denominación de los 12. Ahí están los 12. Y por lo tanto, y Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras y Nehemías también cuentan como 2 cada uno, porque había un tercera de Reyes, un cuarto de Reyes, había primera de Esdras, segundo de Esdras, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia, que solamente es, digamos, en cuanto a títulos, por decirlo así, pero en cuanto a contenido, son el mismo contenido que tenemos en esos 24, es lo que tenemos en nuestras Biblias en 39, solo que está diseccionado, valga la expresión, de otra manera. Entonces, en la antigüedad había otras formas de contar los mismos 24 libros, y entonces Josefo da incluso una referencia, ya sabéis que fue historiador contemporáneo allí del tiempo de Cristo, y hubo un momento en el cual ese total de 24 fue rebajado a 22, y en otra ocasión el total fue elevado a 27, con lo cual ha habido fluctuaciones como llegó al final, en este caso ya hablaremos cuando hablemos del canon, a los 39 que tenemos en nuestra Biblia. Entonces, por otro lado, tenemos en cuanto a la posición de la Biblia cristiana, tenemos el Antiguo Testamento, que, por decirlo así, es preparatorio en carácter en cuanto de lo que Dios habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y estoy utilizando el lenguaje que usa el escritor de Hebreos. Entonces, como dice allí el versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en cuanto a su posición en nuestra Biblia, el Antiguo Testamento es preparatorio, la antesala, por decirlo así, de un cumplimiento que en este caso habría de esperarse, ellos lo esperaban, y en el Nuevo Testamento lo tenemos ya realmente como cierto. Entonces, ese preparatorio, por decirlo, en el Antiguo Testamento era la Biblia de los que usaban los apóstoles, cuando ellos mencionan las Escrituras, cuando el mismo Señor Jesucristo menciona las Escrituras, se están refiriendo a esa parte de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, ahí no solamente usaron ellos todo ese, digamos, ese material, y también otros, digamos, predicadores del Evangelio de los primeros días del cristianismo, ellos llevaban consigo, cuando proclamaban al Señor como el Mesías, como el Señor, como el Salvador divinamente enviado, ellos, el material que contaban era precisamente el Antiguo Testamento, que era el testimonio claro que, como el Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5,
versículo 39, daban testimonio de él. ¿Recordáis? Él dijo allí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que el material con que contaban, con el que proclamaban el Evangelio, las buenas noticias de salvación, con las que proclamaban al Señor como Mesías, como Salvador, pues era ese testimonio claro de las Escrituras y por lo tanto una clara exposición del camino de la salvación a través de la fe, en el cual también, en este caso, Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 31, él usa, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. También lo repite allí en 2 de Timoteo y se lo recuerda a Timoteo en cuanto a su trasfondo y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, y ellos proclamaban, decirlo así, el Evangelio con ese único material del cual nosotros conocemos como lo que es el Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que para usar el Antiguo Testamento, ellos tenían toda la autoridad, tenían todo el ejemplo de Cristo mismo, porque Él lo usaba. Y desde entonces la Iglesia, por decirlo así, ha hecho bien cuando ha seguido el precedente que el mismo Señor Jesucristo ya asentó, ¿no? Por Él también ese precedente con los apóstoles y reconocido en cuanto a todo lo que es la aplicación del Antiguo Testamento como escritura, como parte de la escritura cristiana. ¿Eh? Entonces, aquí cabe decir lo que dijo alguien, que lo que fue indispensable para el Redentor debe ser también igualmente indispensable para los que Él ha redimido. Así que el Antiguo Testamento forma parte valiosísima de todo lo que es esa parte de las Escrituras que necesitamos para nuestra enseñanza también. Bien, todo eso tiene que ver en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, nos encontramos, a ver, estamos aquí. Bueno, esta es lo mismo en griego, que aquí ya está realmente seccionado como prácticamente lo tenemos nosotros. ¿Eh? Y después, en cuanto al Nuevo Testamento, nos encontramos con que el Nuevo Testamento, por decirlo así, si el Antiguo Testamento era la antesala, era el Nuevo Testamento lo que hace es complementar al Antiguo Testamento en relación a lo que tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios, de las cuales el Antiguo Testamento está repleto, por decirlo así. Entonces, si el Antiguo Testamento registra que Dios habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, el Nuevo Testamento lo que hace es registrar esa palabra final que Dios habló en su Hijo, en quien toda esa revelación inicial se resumió, se confirmó y por supuesto trascendió. Entonces, esas obras poderosas de revelación del Señor, esas obras poderosas de revelación que se mencionan en el Antiguo Testamento, culminaron en la obra redentora de Cristo. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento reciben todo su cumplimiento en Él, en el propio Señor Jesucristo. Pero Él no es solo, digamos, la revelación suprema al hombre, es también, por decirlo así, la respuesta perfecta para el hombre. Es la respuesta perfecta para el hombre. Él es el Dios hombre, Él es el sumo sacerdote, Él es el apóstol, como dice el escritor de Hebreos, el apóstol de nuestra profesión, en Hebreos capítulo 3, versículo 1. De manera que si el Antiguo Testamento registra el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento que vieron el día de Cristo antes de que llegara, podremos decir
que el Nuevo Testamento registra el testimonio de aquellos que ya lo vieron, que lo escucharon en los días en los que vivía en la carne, y que por tanto llegaron a conocerle, a proclamar el significado de su venida de una manera más cabal, si cabe el término, más cabal. Y todo por la influencia, por el poder del Espíritu Santo, y todo eso como consecuencia después de la resurrección de los muertos y la venida del Espíritu Santo a su iglesia. Durante, podremos decir, durante los últimos años, durante los últimos 16 siglos, por decirlo así, la gran mayoría de los cristianos ha aceptado que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, que son los que tenemos ahí en la pantalla, y que caen de una manera natural en esas divisiones, en esas divisiones. Por un lado, los 4 evangelios, aunque aquí incluimos Hechos también como libro histórico. Los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, ahí le sumamos 21 cartas escritas por los apóstoles y por hombres apostólicos, porque no todos fueron apóstoles. Recordemos que Lucas no era apóstol, Marcos tampoco lo era, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esas 21 cartas y por último tenemos el Apocalipsis. Podríamos decir cuál es el orden que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Bueno, ese orden podríamos decir que sería un orden lógico, pero no solo es lógico, sino que es bastante también, no siempre, no solo, como digo, no es solo lógico, sino bastante cronológico en lo, perdón, en lo que se refiere a los documentos. Sin embargo, como digo, no corresponde al orden en el que fueron realmente escritos. Porque los primeros documentos que tenemos constancia que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las epístolas de Pablo, juntamente con, bueno, no todas evidentemente, posiblemente Gálatas y también, en este caso, Santiago, que se considera que fue la más temprana, pues, aproximadamente en el año 48 después de Cristo. Así que, y aún antes de que se escribiera el primero, digamos, de los evangelios, pues ya estaban ahí algunas cartas de Pablo, como digo, y también lo que es el libro, la carta de Santiago. Por otro lado, los 4 evangelios se escribieron en la década de los 60 a 100. Y ya sabéis que se abarca tanto, no porque tuvieron ese tiempo de cadencia, sino porque en la década de los 60, 70, se escribieron la gran mayoría y al final, sobre todo el Evangelio de Juan, es el que más tardío y que escribe Juan ya aproximadamente en el año 90 y tantos. Entonces, todo esto, digamos, los 4 evangelios pertenecen a esas décadas y también se debe de asignar, como digo, a esas décadas todos o casi todos, porque se concentran un poco en todos esos años, el resto de los escritos del Antiguo Testamento, a excepción, lógicamente, también, como digo, del libro de Apocalipsis y Epístola de Juan y Evangelio de Juan. Entonces, todo eso tiene que ver con el Nuevo Testamento. Digamos que mientras que la escritura de los libros del Antiguo Testamento comprendía un periodo de 1000 años o más, los libros del Nuevo Testamento se escribieron en un periodo un periodo que no llegó, fueron entre 50 y 60 años. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta, por favor, ir interrumpiendo. Por otro lado, decir que los escritos del Nuevo Testamento no se agruparon en la forma en la que nosotros lo conocemos inmediatamente después de ser escritos. Porque al principio
los evangelios individuales tenían una asistencia solamente local, independiente, por decirlo así, los grupos para los cuales fueron escritos de una manera al principio. Sin embargo, al comienzo, al comienzo del siglo II, ya empezaron, digamos, a juntarse y comenzaron a circular como un registro, como el que lo conocemos en el día de hoy, como un registro de 4 partes. Y cuando sucedió esto, por ejemplo, el libro de Hechos fue separado del Evangelio de Lucas, aunque parece que originalmente se escribió casi, casi como algo añadido, algo junto, ¿no? Entonces, el libro de Hechos fue separado de Lucas. ¿Alguien habló? No. Fue separado de Lucas y esos libros habían formado pues esos 2 volúmenes y a partir de ahí comenzó, por decirlo así, una secuencia separada e importante. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si puede cerrarlo, porque se está metiendo conversaciones vuestras ahí. Bien. Entonces, bueno, al principio también las cartas de Pablo fueron, digamos, preservadas para las comunidades a las que al principio parece ser iban dirigidas, pero para fines del siglo I ya existen evidencias de que sugieren que la correspondencia de Pablo, la correspondencia que, por decirlo así, sobrevivió, porque hay algunas cartas que no aparecen, como otra que se menciona a la iglesia de Corinto, 2 de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa correspondencia que sobrevivió comenzó a ser, digamos, recolectada en una colección que es lo que nosotros llamamos las cartas paulinas, ¿eh? Y esa circuló y circuló con rapidez entre las iglesias. En primer lugar, parece ser que fue una colección más pequeña de 10 cartas y muy pronto se sumaron las otras 3 que faltaban, que son las que conocemos, y son las 13 cartas de Pablo que tenemos en el día de hoy. Y después esas 3 cartas fue la ampliación, por decirlo así, por la inclusión de las 3 epístolas pastorales que nos encontramos y que sabéis que son primera y segunda de Timoteo y también la carta a Tito. Entonces, dentro de, digamos, de esa colección paulina, las cartas parecen haber sido colocadas no en orden cronológico, como ya sabremos, sino en orden, digamos, descendiente de acuerdo, parece ser, en su longitud, en la magnitud, en lo que se escribió de esa carta. Se puede reconocer este principio en el orden que se encuentra en la mayoría de las ediciones del Nuevo Testamento hoy. Las cartas a las iglesias están antes de las cartas a los individuos, porque las cartas a los individuos son más cortas, y dentro de estas 2, por decirlo así, subdivisiones, están colocadas de manera que las más largas van primero, las más cortas van después. Bueno, son unos detalles que quizá nos ayuden un poco a contextualizar un poco cómo están formados todo lo que son estos 27 libros. Entonces, aquí en todo este proceso, la única excepción a este plan es que Gálatas está antes que Efesios y podría ser la única excepción, aunque Efesios, como bien sabéis, es un poco más larga que la carta a los Gálatas. Entonces, con esa colección de textos de los evangelios, la colección paulina, los hechos, digamos que sirve como un eslabón entre los dos, tenemos el comienzo de lo que es el canon del Nuevo Testamento, del cual hablaremos en su momento, creo que la semana cuarta, creo, o quinta, hablaremos de lo que es el canon de la Escritura, pero esto sirve, digamos, como eslabón entre esas colecciones de cartas, de libros, ¿eh? Y fue el comienzo del canon del Nuevo Testamento tal y como realmente nosotros lo conocemos. La iglesia, digamos, primitiva,
que heredó, por decirlo así, la Biblia hebrea y era el texto que manejaban al principio, como ya hemos visto, o la versión griega de la Septuaginta, pues empezó a usarla, como ya hemos dicho, como las escrituras sagradas y ellos no le tomó mucho tiempo colocar las nuevas escrituras que se iban añadiendo, las cartas de Pablo, Evangelio, la carta de Santiago, no le costó mucho irlas incorporando también a toda esa sucesión de escrituras que ya tenían, que formaban parte, como digo, de la Septuaginta, y fueron integradas y tomadas como escrituras sagradas. Entonces, por decirlo así, eh, Justino Mártir, ya en el siglo segundo, describe la forma en que los cristianos en sus reuniones de los domingos leían, por ejemplo, la memoria de los apóstoles, los escritos de los profetas, y eso aparece allí en su apología. Y entonces podemos saber todos esos detalles por lo que él escribe ahí. Fue natural entonces que cuando el cristianismo se esparció entre las personas que hablaban otras lenguas y no hablaban griego, el Nuevo Testamento, por lo tanto, fuera traducido del griego a esas lenguas para beneficio de los nuevos conversos. Y ya muy temprano había versiones latinas, versiones siriacas del Nuevo Testamento ya para el segundo siglo y una versión también para la iglesia copta en el siglo tercero. Así que a partir de ahí fue evolucionando, eh, digamos, afortunadamente, para que por donde iban llegando las escrituras, la gente pudiera tener un conocimiento mayor de, de todo lo que ellas decían. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Bueno, la Biblia ha jugado y continúa jugando un papel notable en la historia de la civilización. De hecho, muchos lenguajes se han comenzado a escribir por primera vez precisamente para que la Biblia en su totalidad o en parte se pudiera traducir a ellos de una manera escrita. ¿Mm? Y conocemos hermanos cercanos a nosotros que están en países, en este caso de bastante retirados, en los cuales precisamente están haciendo eso, traduciendo, y vemos su evolución y lo que supone en cuanto a esfuerzos de crear una escritura para que puedan entender, de manera que eso, hay muchas personas que empiezan a leer, por decirlo así, por primera vez en su propio dialecto, en su propio idioma, con las escrituras. Y esto, podríamos decir, es un pequeño ejemplo de lo que es, lo que podríamos llamar la misión, digamos, civilizadora de la Biblia en el mundo. Esa contribución que la Biblia hace al mundo también. El otro día leía, no sé dónde, no sé si era, que creo que ya va por 700, no sé si corregirme si la habéis leído vosotros, no sé si eran 780, casi 800 idiomas ya. Entonces, esa misión evangelizadora de la escritura, esa misión también civilizadora, podríamos llamar, es el efecto directo de lo que se propone, de ese mensaje central de la. Y en cierto sentido puede sorprender que se hable de un mensaje central de la Biblia a todo este mundo tan diverso que conocemos, cuando realmente la Biblia refleja la historia de la civilización de un grupo pequeño, por decirlo así, en cuanto al cercano Oriente a través de miles de años. ¿Eh? Pero hay un mensaje central y ahí es donde vamos. Y es este reconocimiento de ese mensaje central el que ha llevado al tratamiento común de la Biblia como un solo libro, como un solo libro, y no solo como una colección de libros. ¿Eh? Y al igual que el plural de griego, como bien hemos dicho al principio, Biblia, libros, se convirtió en el singular latín,
en cuanto a el libro. Así que, ¿qué encontramos en la Escritura? Pues el mensaje central de la Biblia no es otra cosa que la historia de la salvación. Y a través de ambos testamentos se puede distinguir tres aspectos de esa historia en desarrollo. ¿Cuál? ¿Quién es el que trae la salvación? ¿Cuál es el camino de la salvación? Y por supuesto, ¿quiénes son el objeto de esa salvación? O los herederos, podríamos decir, de la salvación. Así que el mensaje de la Biblia es el mensaje de Dios para el hombre, comunicado muchas veces, de muchas maneras, a lo largo del tiempo, como dice el escritor de Hebreos, y finalmente encarnado en Cristo. En este sentido, me gustaría preguntaros para que respondáis cada uno. El Señor dice allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 39, el Señor declara que las Escrituras dan testimonio de Él. Hemos hablado del Antiguo Testamento. ¿Podríais dar un ejemplo cada uno de dónde da testimonio, por ejemplo, el Antiguo Testamento de la persona de Cristo, aunque no se menciona tal cual? ¿En el Antiguo o Nuevo? Antiguo Testamento, Bueno, Isaías, ¿no? por Isaías ejemplo. 50 53. Isaías 53, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguno más? Hay muchos. Sí, Creo que también podría. Espera. Pena. ¿Sí, Fabiola? Salmo 24. Salmo 24, Salmo 23, Salmo 2. Ujú. ¿Sí, Rodney? Sí, iba a decir también en Deuteronomio, cuando Dios promete un profeta como Moisés. Entonces, También. también sería una. Sí, correcto. Y también ahí en el Pentateuco nos encontramos en Éxodo, aquella situación en cuanto a la roca en Éxodo 17, ¿recordáis? Eh, y después, cuando habla allí en la roca, el capítulo 17 de Éxodo, Pablo, en 1 de Corintios, identifica, y lo dice literalmente, dice, aquella roca era Cristo, dice Primera de Corintios. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir algo digamos, podáis dar un ejemplo del Antiguo Testamento que da testimonio de él? No es del Antiguo Testamento, pero en mi tiempo devocional esta mañana estoy haciendo un estudio de las cartas de Juan. Y Ujú, la primera de Juan 5, del 6 al 12, habla de cómo el agua, el espíritu y la sangre testifican a Cristo. ujú. Entonces fue una conexión de ahí, claramente dice que da testimonio. Pero de nuevo, eh, el Sí, esto Señor dice, sí, ¿sí? es del Nuevo Testamento, sí. Sí, sí, el Nuevo Testamento. Pero bueno, el Señor declara que las Escrituras, y de nuevo tenemos que decir que cuando se refiere en toda esa parte de las Escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento, dan, dice, testimonio de él. Y todo a lo largo de la Escritura del Antiguo Testamento da testimonio, da testimonio de él. Así que la autoridad, por decirlo así, de las Escrituras, de las Santas Escrituras, por las que ellas digamos, deben ser creídas, deben ser obedecidas. Esa autoridad no depende del testimonio de ningún hombre, no depende del testimonio ni siquiera de la Iglesia, depende exclusivamente de Dios, quien es asimismo la verdad, el autor de esa verdad. Y por lo tanto deben ser creídas, porque son, como nosotros resumimos, palabra, la propia palabra de Dios. Muy bien. El problema es que no todo el mundo acepta eso. Ujú. Bueno, aquí tenemos el registro.
el registro del Antiguo Testamento, el flujo de la historia a lo largo del Antiguo Testamento, que eso lo encontráis también en vuestras notas y en el... Aquí tenemos la progresión desde eh, desde Adán y Eva, tenemos la progresión y ese es el registro que el Antiguo Testamento nos da en cuanto a esa evolución. Un registro que abarca, pues como mucho, pues no llega a 7.000 años desde el principio, o al menos desde Adán. Desde antes de Adán, todo ese proceso, ya ahí, como hemos dicho en alguna otra ocasión, no tenemos una medida del tiempo como si lo tenemos a partir de Adán, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos todo lo que es digamos, todo ese registro y los detalles de esa historia son explicados en esos 39 libros que hemos visto, divididos en esas categorías, que volvemos a reincidir en ellos. Y entonces, después tenemos ahí, después de que el Antiguo Testamento fue completado, como bien sabéis, y antes de llegar a lo que conocemos como el Nuevo Testamento y que comienza con el libro, con el Evangelio de Mateo, hubieron 400 años de silencio durante los cuales Dios no habló, o mejor dicho, no inspiró escritura alguna. Eh, Ese silencio terminó con la llegada de Juan el Bautista, que fue anunciando, él era el precursor del Mesías, del Salvador, y él anunció que el Salvador prometido había venido, había venido. También el Nuevo Testamento registra el resto de la historia, desde el nacimiento de Cristo hasta la culminación de toda la historia y el estado final eterno. Con lo cual nos encontramos que todo el compendio de la Escritura, tanto los 39 libros del Antiguo Testamento como los 27 del Nuevo, la suma, que son esos 66 libros, nos encontramos toda la trayectoria desde el principio de la creación, en este caso hasta la consumación de los tiempos. El hecho de que haya alguien ajeno a su historia, ajeno a su origen, y que todavía estén mandando cápsulas a no sé dónde para investigar de dónde venimos, no deja de ser, ¿verdad? Algo realmente paradójico, cuando lo tenemos realmente todo recogido en lo que la Escritura nos dice y nos enseña. Los dos testamentos, por lo tanto, como decía, van desde la creación hasta la consumación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Bien, todo eso para nosotros lo tenemos claro, o al menos espero que para nosotros lo tengamos claro. Pero lo cierto es que ante esa realidad nos encontramos con diferentes actitudes en la Biblia. Tenemos diferentes actitudes en la Biblia que no son precisamente, eh, bueno, valoradas altamente unos con otros. Por ejemplo, tenemos la actitud del racionalismo. ¿Cómo ven las escrituras el racionalista? El punto principal del racionalismo no es otra cosa que la supremacía de la mente. Básicamente hay dos formas, por decirlo así, de racionalismo. Racionalismo extremo, racionalismo moderado. El racionalismo extremo, digamos que niega la posibilidad de que Dios pueda ser revelado, especialmente, bueno, y mucho menos a través de un documento escrito, tal como las escrituras. Y el racionalismo extremo es, por decirlo así, la visión del ateísmo y del gnosticismo. En los principios de la historia, por decirlo así, el racionalismo extremo incluía la teología de la deidad, la cual era la teología de los padres, en este caso de América, y el ateísmo y el gnosticismo son, por decirlo así, el extremo de ese racionalismo extremo. El racionalismo moderado
digamos que abre un poco la puerta, permite la posibilidad de alguna revelación de parte de Dios. Pero procede a decir, por lo tanto, que la mente humana es, según ellos, por decirlo así, el juez final que da validez de toda esa revelación. Entonces, el racionalismo moderado es ejemplificado, digamos, por el modernismo, por el liberalismo religioso, del cual estamos rodeados también. Entonces, hay un reconocimiento de que hay esa posibilidad, digamos, de alguna revelación de parte de Dios, pero en cualquier caso, la mente humana es la que define lo que es y lo que no es. Bueno, hasta ahí nos encontramos con actitudes contrarias en lo que es hacia la Biblia, el racionalismo. Por otro lado, nos encontramos con el misticismo. Y el punto principal del misticismo es precisamente la supremacía de la experiencia. Digamos que la experiencia se convierte en la autoridad final, en la autoridad final. O sea, si se acomoda a mi experiencia, entonces aquello que veo, aquello que leo, aquello que entiendo es válida y correcta. Pero si no va de acuerdo con mi experiencia, entonces no, es rechazado, no es válida. Y por lo tanto el místico, por decirlo así, pues declara que una revelación formal no puede ser, digamos, recibida de una manera. ¿No? Quienes tienen esa actitud miran la Biblia y están de acuerdo que es la palabra de Dios, pero dicen que la palabra de Dios no está completa. O sea, que hay más verdades que no están recogidas ahí, hay más verdades espirituales, hay más verdades divinas, hay más verdades que están disponibles para solamente las almas que han sido despertadas, y de ahí viene el misticismo, que han sido despertadas para recibirla. Entonces, el misticismo sostiene verdades espirituales añadidas más allá de las escrituras, y este tipo de, por decirlo así, de falso misticismo es ejemplificado por la teología del panteísmo. Ya sabéis lo que es. Todo es Dios, todo, no, Dios no es una persona, Dios está en todos lados, en la corteza de un árbol, en un animal, el misticismo, el cuaquerismo, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo cierto es que a pesar de eso, no todo el misticismo, digamos, está cerrado, porque hay una forma, por decirlo así, de misticismo verdadero. O sea, el misticismo verdadero es la iluminación de la mente, por decirlo así, por el Espíritu Santo a través de la Escritura. ¿Por qué digo eso? Bueno, Judas, en el versículo 3, él menciona precisamente ese término, o el término fe, se refiere a la totalidad de la verdad, la totalidad de esa verdad que ha sido una vez dada a la iglesia por medio de los apóstoles. Él lo menciona, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe, y este es el punto, que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ahí tenemos la totalidad de la verdad. Ahí tenemos la totalidad de la verdad que ha sido una vez dada a la Iglesia por medio de todos los escritos que hemos ido viendo, que se han ido aportando, y que fueron esos 27 libros, pero en realidad está los 27 libros del Nuevo y por supuesto también los 39 del Antiguo. Entonces, ya tenemos toda la verdad que Dios quiso dar. ¿Qué ocurre? Que no necesitamos buscar más. No necesitamos buscar experiencias místicas para tratar de obtener, digamos, verdades adicionales más allá de lo que dice la Biblia. Entonces, si hubiera alguna manera de poder decir esto, en este sentido, el verdadero misticismo cree en la iluminación del Espíritu Santo a través de las Escrituras, mientras que el misticismo falso dice que la experiencia, solamente la experiencia, lo que yo siento, lo que yo
compruebo, es el veredicto final que determina lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, un verdadero misticismo bíblico cree que la Biblia es la autoridad final y que todas nuestras experiencias deben ser juzgadas, como no puede ser de otra manera, en la Escritura. Me gusta decir que la Biblia se convierte en el único tribunal de apelación para todo lo que realmente nosotros creemos si está realmente basado en la verdad de lo que ella misma manifiesta o no. Entonces, no debemos permitir que la experiencia, sea cual sea, venga de donde venga, se convierta en el juez de la Escritura, ni mucho menos. Bueno, eso por otro lado. Entonces tenemos esas diferentes actitudes, el racionalismo por un lado, el misticismo por otro. También tenemos el romanismo. Todo esto está muy cercano a nosotros, muy cercano a nosotros. El romanismo enseña que la Iglesia romana, en este caso, es suprema, no la Escritura. Entonces enseña, este punto de vista dice que la Biblia es producto de la Iglesia, por tanto, dicen, solo la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, puede ser el único capacitado para interpretarla. De manera que nos encontramos que en el romanismo las escrituras son vistas como algo incompleto y por lo tanto enseña que hay más verdad disponible para los feligreses a través de la Iglesia. El romanismo enfatiza la oscuridad de la escritura en el sentido de que no son claras para todo el mundo. Y dice que debido precisamente a que las escrituras no son claras para todo el mundo, son oscuras, solo la Iglesia puede clarificarlas, solo el magisterio de la Iglesia puede clarificarlas. Por tanto, según los romanistas, la Iglesia se convierte en el factor dominante, no la Biblia. La Iglesia romana se convierte en quien determina el significado de cada pasaje. Y en el romanismo se le da gran autoridad precisamente a las tradiciones, como bien sabéis, de la Iglesia. Entonces, ¿de dónde toma todo eso? Bueno, el romanismo tiende a darle más autoridad, en este caso a la Vulgata latina, que es la Biblia que se usa, de ahí se usan varias, en vez de a las escrituras hebreas y a las escrituras griegas. Aun cuando ciertamente la Vulgata sea solo una traducción del original hebreo y griego, pero ellos se basan más en ello. Entonces, en el romanismo se le da prioridad a la Vulgata latina más que al hebreo del Antiguo Testamento y al griego del Nuevo Testamento. Y además de esto, el romanismo sostiene el concepto de la sucesión apostólica, como bien sabéis, no es nuestro tema, pero bueno, lo incluye y, por cierto, también lo basa en cierta desviación de lo que la Escritura claramente enseña, pero ellos precisamente le dan una interpretación totalmente diferente. Entonces, ellos enseñan que Pedro fue el primer papa y que hay, por lo tanto, una perpetua, digamos, línea de autoridad a través de esa sucesión apostólica, de esa sucesión papal apostólica. Y por causa de la sucesión papal encontrada solo en la Iglesia romana, solamente la Iglesia romana tiene la verdad acerca de qué es lo que la Biblia actualmente significa y por lo tanto ellos son los únicos que pueden determinar ese significado para nosotros, dicen eso. Y por eso ellos creen que la Iglesia es suprema. Y de ahí viene la infalibilidad del Papa y todas estas cosas que ya sabéis que ellos manejan y que está tan errada y tan contraria a lo que la Escritura dice y enseña, por supuesto. Bueno, por otro lado nos encontramos y vamos avanzando en este sentido, con lo que es la nueva ortodoxia o la neortodoxia. Bueno, ellos dicen, aunque no lo encontremos por ese epígrafe, ese nombre, pero lo podéis detectar fácilmente en escritos, porque ellos dicen que la Biblia no es la palabra, sino que contiene
la palabra de Dios. Y esto que parece algo que no tiene demasiada importancia, es una cuestión de solo un matiz, es de vital importancia, ¿vale? Entraremos en esto más adelante con el tema de la iluminación, la interpretación, etc. Pero lo cierto es que la neortodoxia dicen eso, que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, según ellos, depende del individuo determinar qué es y qué no es la palabra de Dios en la Biblia. Y para entender claramente lo que es y lo que no es palabra de Dios, ellos dicen que hace falta un encuentro divino. A ver, todos ellos enfatizan la necesidad de ese encuentro divino para poder interpretar correctamente la escritura y, por lo tanto, eh, a ser añadido en cuanto a esa verdad que se revela. Además de esto, la verdad es que ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo de lo que significa o cómo explicar ese encuentro divino, ¿no? Entre comillas, o cómo saber si han tenido ese encuentro divino o no, para poder, digamos, darle sustento a lo que ellos dicen como verdad que han sacado de las escrituras. No sé si eh, estoy expresándome con claridad suficiente. Lo cierto es que además de esto, la nueva ortodoxia o la neortodoxia, ellos mismos están en desacuerdo en definir qué es y qué no es la palabra de Dios dentro de la misma Biblia. Entonces, en verdad ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios, sino que solo contiene la palabra de Dios, así que ellos mismos se convierten en la autoridad final, como hemos dicho, en cuanto a qué es y qué no es la palabra de Dios, qué es lo que es y qué no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ese encuentro, por decirlo así, es supremo, todos lo pueden tener y llegar a conclusiones, incluso a pesar de que cada uno puede identificarse que ha tenido ese encuentro espiritual y de esa manera ha sido iluminado a entender lo que dice la Biblia, que no lo dice. Y aún así, se puede encontrar muchos de ellos que han sido iluminados teóricamente o han tenido ese encuentro de la misma manera y sin embargo están en desacuerdo en cuanto a lo que han recibido. Por lo tanto, nada más lejos de la... Bueno, para ir concluyendo, también en este caso hay que añadir que en cuanto a las diferentes actitudes de la Biblia nos encontramos a las sectas. Y ahí es suficientemente variopinta la cosa para entender que básicamente las sectas enseñan que la Biblia es suprema, pero añadiéndole algún que otro escrito. De manera que la marca de una secta es que mientras ellos afirman que la Biblia es la palabra de Dios, también afirman que hay otros escritos que son igualmente inspirados, los cuales pues comúnmente se convierten casi siempre en mucho más importante que la Biblia misma. Por ejemplo, el mormonismo tiene el libro que ellos consideran ser inspirado, y por lo tanto el libro de José Smith pues se convierte en la Biblia suprema, aunque ellos reconocen que la Biblia es palabra de Dios, pero le dan, eh, le dan preeminencia, en este caso, a ese escrito. También los de la ciencia cristiana tienen el libro que se llama Las llaves de las escrituras, de Mary Baker Eddy, bueno, que ellos también consideran ser inspirado, al igual que la Biblia, y de nuevo le dan más prioridad toda esa, digamos, literatura que a lo que la propia Biblia dice. Entonces, la marca clave de la secta es que ellos aceptan la Biblia como palabra de Dios, pero en un segundo lugar, añaden otros escritos. Y lo añaden porque para ellos son igualmente inspirados e inclusive, pues, en este caso le gana en autoridad a la Biblia porque la inspiración ha sido en momentos muy, no sé, como el gran José Smith, esa revelación, ese ángel, ese Brownie, en fin, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que a esta, digamos, categoría, la Biblia no es la autoridad, la única autoridad, sino que son otros escritos los que se anteponen a la autoridad. Entonces, en resumen, todas estas categorías de actitudes hacia la escritura se pueden igualmente señalar como falsas, como punto de vista falso acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos está dispuesto a aceptar la Biblia como la única autoridad final. Y en este sentido, pues ninguna de estas actitudes puede ser clasificada como correcta. ¿Por qué? Porque ninguna está dispuesta a aceptar la autoridad única, definitiva, suprema, final de la escritura. Bueno, por último, ¿y qué es lo correcto? Bueno, lo que la ortodoxia, ser ortodoxo, implica que solamente la Biblia es suprema, la autoridad final. Los creyentes verdaderos afirmarán que la Biblia es infalible, palabra de Dios. Los escritos originales son inspirados y sin error. Por lo tanto, es la única autoridad final en todas las normas de fe y práctica. Esa es la base en la cual nosotros debemos basarnos para nuestra conducta, para nuestra... la Biblia es veraz en todo lo que afirma. Y en cuanto a la mente o la razón, no importa lo que estemos pensando, no importa lo que creamos o no, siempre tiene que estar sometido a la palabra de Dios. Porque si pensamos algo diferente, si la mente piensa algo contrario a la escritura, no es la mente quien juzga las escrituras son las que juzgan los pensamientos. Y esto debemos de tenerlo claro. En cuanto, si hemos hablado del misticismo, en cuanto a la experiencia del misticismo, la experiencia no puede determinar la verdad de la escritura. La Biblia es la autoridad final sobre la experiencia. Si hablamos del romanismo, no es la Iglesia quien determina lo que la Biblia significa, es por el contrario la Biblia que determina todo lo que concierne a la Iglesia. En cuanto al encuentro del misticista, del hombre que no que dice que el hombre necesita un encuentro especial, bueno, con Dios el hombre no necesita un encuentro especial antes de comprender qué es la palabra de Dios en la Escritura. Entonces, concluyendo, la Biblia es ni más ni menos la palabra de Dios. Y si un hombre, es o una mujer, un creyente, por su relación con Dios y porque ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, habrá recibido y recibirá, y de eso hablaremos, iluminación, la iluminación necesaria para entender lo que dice la Escritura. Solamente al que es nacido de nuevo. Las cosas de Dios solamente están reveladas a los que Dios le da la capacidad de entender las cosas de Dios. Entonces, en cuanto a las sectas, la respuesta ortodoxa es que la Biblia y solamente la Biblia es suprema. Solo y exclusivamente los 66 libros de la Escritura han sido inspirados por Dios en forma escrita. Cualquier otra escritura, venga de donde venga, como diría Pablo allá en los Gálatas, cualquier otra escritura, cualquier otra escritura que haya sido escrita por falsos profetas, por profetisas, por quien sea, no tendrán nunca la capacidad de ser autoridad para nadie. Serán realmente algo espurio, algo falso. Entonces, quienes sostenemos la supremacía de la Biblia, creemos que el conocimiento está sujeto a lo que dice la Biblia. Y que no hay, digamos, una iluminación aparte, una iluminación interior que añada nuevas revelaciones sobre la Biblia. Solo el Espíritu Santo ilumina el significado de la Escritura y no añade nuevas revelaciones. No hay. De hecho,
el capítulo 1, los versículos que hemos leído, 1 y 2 de Hebreo, dice que esa es la autoridad final, la revelación última. En estos últimos tiempos Dios se ha revelado en Hijo, que sería lo que dice allí. Entonces no hay autoridad dada a la iglesia, no hay autoridad dada al individuo más que la que es dada por medio de las escrituras. Entonces, esto es algo que realmente debemos de tener muy en cuenta. Bueno, finalizando, y ahora añadís vosotros algo, si queréis añadir. Hay un solo Dios. Por supuesto, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces hay un Dios. La Biblia tiene un creador. La Biblia es un libro. La Biblia eh, eh, habla de Dios que tiene un plan de gracia que es registrado desde el inicio, que pasa desde el origen, desde la ejecución, desde el primer hombre hasta la consumación, que pasa desde la predestinación hasta la glorificación. Y en todo eso la Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo escogido para alabanza de su gloria. Ese podría ser el resumen de qué es la Biblia. Entonces, conforme a los propósitos, conforme al plan redentor de Dios, se llevan a cabo las escrituras y constantemente se ve, de una manera constante y de una manera repetida, se ven a lo largo de todos esos 66 libros, se ven, digamos, 5 temas que sobresalen. En primer lugar, la persona de Dios, cómo es Dios, su carácter, ahí está reflejado. También el juicio por el pecado y la desobediencia. Es otra de las cosas que permea toda la escritura, los 66 libros. La tercera cosa es la bendición por la fe y la obediencia. Desde el principio vemos que ese es otro de los temas que permea a lo largo de todas las escrituras. También el Señor, que es el Salvador, el sacrificio por el pecado, también habla del reino venidero y de la gloria. Todo está concentrado en todo lo que hemos estado viendo de los 66 libros de la Escritura. De manera que todo lo que se revela en las páginas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, está, por decirlo de alguna manera, está asociado con esas categorías. O sea, dicho de otra manera, las escrituras siempre están enseñando o siempre están ilustrando, en primer lugar, la persona y los atributos de Dios, sea Antiguo o Nuevo Testamento. Están enseñando, en segundo lugar, la tragedia del pecado y la desobediencia a la norma santa de Dios, que trae consecuencias. Siempre está enseñando eso la escritura de una u otra manera. En tercer lugar, las escrituras siempre están enseñando que la fe, la obediencia a Dios trae bendición y que la desobediencia trae castigo, trae dolor. Y también, por supuesto, también enseña que hay un fin venidero, un fin glorioso, un fin en el cual el que ha creído está recogido en ese fin, en el cual la historia redentora está plasmada a lo largo de todo el cuerpo, digamos, de la Biblia. Y toda la historia redentora en el reino terrenal del Salvador, el reino eterno también después, aquellos que creen en el milenio, hay otros que no, pero en cualquier caso ahí está recogido en la Biblia. Siempre hay un beneficio, supremo beneficio, aquellos que realmente han creído en Cristo. Y todo eso está recogido a lo largo de toda la Escritura. Entonces, conforme uno realmente estudia la Escritura, es esencial entender estas categorías que de una manera continua se repiten como, por decirlo así, grandes ganchos en los cuales se cuelgan cada uno de los pasajes, por decirlo así. Y esa es nuestra historia, y esa es la historia que Dios quiere que realmente nosotros entendamos. Entonces, mientras leemos a lo largo de toda la Escritura, debemos ser capaces de relacionar cada porción de la Escritura con estos temas que son temas dominantes y de esa manera reconocer que lo que es presentado en el Antiguo Testamento
luego es declarado y finalizado en el Nuevo Testamento. De manera que podemos decir que toda la Escritura es palabra de Dios. Como le recordaría Pablo a Timoteo, toda la palabra de Dios es útil. Todo es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia y todo con el propósito de preparar al hombre de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos. Y eso por lo cual nosotros le damos gracias a Dios por haber compendiado para nosotros todo eso. Ahora solo falta de nuestra parte obediencia, disciplina, crecimiento en esa gracia y conocimiento que la Escritura nos ha ido desarrollando. Muy bien, creo que hemos terminado en buena hora. ¿Alguna aportación de vuestra parte? ¿Alguna pregunta? Pues es curioso del misticismo, me pareció mucho como lo que está pasando hoy en día, de que hemos vuelto a, bueno, como sociedad, hemos vuelto a pensar que nuestros sentimientos es lo que gana, lo que es la verdad. Y Sí. sí, sobre todo sí, con la generación menor, sí, más joven. Sí. Como te sientas, no importa lo que piensen los demás de ti, te sientes bien haciendo tal o cual cosa, hazlo. Y bueno, eso es una manera de denigrar todavía, si cabe más, encauzar en el pecado, si cabe todavía más, al ser humano. Creyéndose dioses, creyéndose realmente el pináculo, la última Coca-Cola del desierto, que alguien diría, y bueno, y rechazando la posibilidad que le da la Escritura precisamente de someterse al único que es la verdad y al único que realmente debe tener la preeminencia, que es Dios. Entonces sí, estamos rodeados y cada vez la maniobra de Satanás, las maquinaciones que diría Pedro en su carta, deberíamos no desconocerlas, las maquinaciones de Satanás, porque si la tenemos en cuenta, estaremos, si cabe, cada vez más buscando en la propia escritura respuestas para todo este misticismo, toda esta nueva ortodoxia, toda la secta, todo lo que hemos visto, dándole respuesta acertada por si, como dice la propia escritura, si Dios permite que arrojando a nosotros luz por medio de la escritura, ellos puedan venir también al conocimiento de la verdad. Tenemos una tarea grande, hermanos. Nuestra responsabilidad es tremenda. Y esa responsabilidad pasa por un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Gracias a Dios que en este sentido no estamos solos. Se nos ha dado al Espíritu Santo para que Él, por su iluminación, podamos captar el propósito, el origen de lo que Dios realmente quiere decir, que ha transmitido y que no estamos huérfanos en el sentido. El mismo Espíritu que transmitió a aquellos que escribieron es el mismo Espíritu que ilumina para nosotros el entendimiento, para poder entender 100% lo que Dios realmente dice. Y eso tendremos ahí una doble ganancia en este sentido. Por un lado, crecimiento para nosotros mismos. Y por supuesto también mucha más verdad para poder transmitir al mundo que tanto lo necesita. Tanto lo necesita. ¿Algo más que queráis añadir? ¿Todo bien? Bueno, si alguno de vosotros quiere, a ver, Consuelo, ¿tú has levantado la manita? Sí, quería pedir si puedo entregar las tareas. Mañana tengo a la niña ingresada y después de la clase tengo que ir a estar con ella. Quería pedir para si puedo entregar las tareas mañana.
Vale. Mira, en este sentido lo hemos hecho en otras ocasiones, tampoco me importaría hacerlo ahora, aunque la fecha de entrega sería realmente hoy, pero podéis tener la ventaja. El problema de hacer esto es que podáis, eh, digamos, tranquilizaros en esto y se os acumule el trabajo, pero no me importaría que lo que tenéis que entregar hoy de esta asignatura podéis entregarlo a lo largo de la semana, ¿vale? Y así eh, podamos establecerlo sucesivamente a lo largo de estas 8 clases. ¿Me explico? Vale, muy bien, porque como quería aclarar unas cosas, me ayudaría. Vale. Entonces sí, también serviría que la clase, si añade algo más a lo que queráis, pues podéis añadirlo. Entonces, pero eso sí es cierto, sería como máximo pues estos días de la semana, antes de que llegue el sábado o el domingo, ¿vale? Y solo Entonces, aparece que en la semana siguiente volvemos a entregarlo antes de la clase. sí, bueno, como digo, se puede establecer así y podéis entregarlo, pues por ejemplo, la semana siguiente, el próximo martes, que deberíais de entregar el segundo Vale, tema, igualmente podéis tener 2, 3 días, 4 días más para poder entregarlo, sobre todo si os ha cogido el toro o sencillamente si queréis esperar a la clase para tomar algún apunte y añadirlo a vuestro vale, perfecto. resumen doctrinal. ¿Está bien? Sí, no, Sí, es ¿no? entonces solo para Ya, aclarar la duda. muy bien. Estupendo. Pues no sé si alguno de vosotros quiere despedirnos en oración. ¿Quién quiere despedirnos en oración? Sí, Fabiola. Fabiola, por Sí. favor. Ok, oramos en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia en esta tarde. Padre, aprendiendo de ti, Padre. Danos entendimiento de todo lo que hemos aprendido en esta tarde, Padre. Que tu Santo Espíritu nos ilumine en todo momento. Guíanos, danos mentes excelentes para que podamos aprender más de ti. Y danos la fuerza para ir más allá y traer almas para tu reino. Guárdanos en tu presencia y guíanos durante toda la semana. Oh Padre, te damos gracias por ese maravilloso tiempo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Fabiola. Amén. Muy bien, queridos, pues que el Señor os bendiga, que ha sido un placer compartir esta primera clase. Esperamos vernos la próxima, que el Señor os siga guiando en todo y bueno, no descuidéis las lecturas, los trabajos que hacer, porque formará parte también de vuestro crecimiento. Bueno, que el Señor os bendiga. Hasta la próxima semana. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.